reforma penal constitucional del año 2008, que tiene zonas de claridad y zonas de oscuridad profunda, y pudiera haberlas benéficas para el país, como esta relativa a los derechos humanos. Hemos entendido, no siempre por razón, que el cambio de las leyes es de suyo, de facto o benéfico, que modificando las leyes cambian las costumbres, varían las instituciones y tenemos un pueblo más feliz. Hemos modificado tantas leyes, expedido tantas e introducido tantos cambios en la Constitución, que si el puro cambio constitucional generase felicidad, seríamos probablemente el pueblo más feliz de la tierra. No parece que esté ocurriendo esto. No precisamente hoy, no precisamente en los ámbitos que más nos ocupan y más nos preocupan, y que han sido materia de giros constitucionales. Paso ahora a referirme, después de este preámbulo de carácter general, a los derechos humanos y a la reforma que les concierne y que se encuentra actualmente en curso, como ya dije. Tengo para mí que en la historia de la humanidad, que no pretendo referir ahora, ha habido dos magnas revoluciones que han dado el sello al paso de nuestra especie sobre la Tierra. Una primera revolución, la revolución, digamos, de Prometeo, cuando el ser humano se instala sobre la creación, se instala sobre sus compañeros en el horizonte de la naturaleza, descubre el fuego y señorea el mundo. Es el ser humano que descubre su presencia sobre la Tierra y su superioridad sobre quienes sobre la Tierra lo acompañan. Primera gran revolución. Pero la segunda, la más cercana a nosotros y de la que quiero ocuparme, y de la que se ocupa la reforma constitucional, es la revolución de la libertad, la revolución del derecho o de los derechos, la revolución de las prerrogativas individuales o derechos fundamentales o derechos humanos, que ocurre cuando el ser humano no solamente se yergue frente a la naturaleza, sino se yergue frente al tirano, frente al monarca absoluto, lo desecha, reivindica la soberanía del pueblo y se reconoce como titular de derechos fundamentales que no son don del Estado, don del poderoso, sino que resultan inherentes a su condición de ser humano. No quiero invadir aquí el ámbito de la filosofía del derecho, ni plantear ningún tipo de disputa entre naturalismo y positivismo. Creo que por ambas vías, por ambas rutas, se puede llegar a lo mismo, al reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos que esa dignidad reclama. En nuestro tiempo, en la era moderna de la vida del hombre sobre la Tierra, los grandes instrumentos fundacionales, los documentos receptores de esta segunda magna revolución y fundacionales de la era moderna, así lo han consagrado. Dijo la Declaración Francesa de 1789, dijo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que la sociedad política tiene como fin, agreguemos como razón de ser, como explicación y justificación, la tutela, la eficacia, la vigencia plena de los derechos naturales e inderogables del ser humano. Esto se dijo hace poco más de un par de siglos, y esto mismo se recogió como idea inspiradora, como idea fuerza, como factor de nuestra existencia colectiva en los grandes instrumentos de la vida republicana de México. En la Carta de Apatzingán de 1814, así se estableció: los derechos humanos y su puntual vigencia son el objetivo de la sociedad política. Otro tanto se manifestó en la Constitución, la Magna Constitución Federal de 1857, y algo similar se dijo, con otras palabras, y por diversos motivos que tal vez no sería del caso explayar ahora, en la propia Constitución de 1917, que habló de garantías individuales, como todos sabemos,
y ya no a la manera del 57 de derechos del hombre o de derechos humanos. Pero lo que estaba en el fondo de todo esto era el respeto a la dignidad humana, la devoción por el ser humano, la asunción del ser humano como sujeto primordial del orden jurídico y de la vida social y política. La colocación, pues, del hombre y de la mujer, ser humano, en el centro de la escena del derecho nacional, con unas o con otras palabras. Hoy asistimos a una renovación de la forma de entender estos conceptos y de trasladarlos a la legislación constitucional por lo pronto y secundaria a sí mismo. Esta nueva manera de hacer las cosas que hemos acogido en los últimos años tiene una doble raíz. Habíamos trabajado sobre una de ellas, sobre una de estas fuentes de los derechos, sobre una de estas raíces de nuestra cultura jurídica, y ahora hemos recibido, a lo largo de las más recientes décadas, las aportaciones de otra fuente, los productos de otras raíces que junto con la primera vienen a conformar lo que yo llamaría el estatuto del ser humano contemporáneo, o el estatuto contemporáneo del ser humano, si se me permite hacer los cambios de palabras. La primera de estas fuentes es nuestra tradición constitucional, una tradición que heredamos de la cultura jurídica y política occidental y que fuimos desarrollando, lo dije ya, a lo largo del siglo XIX y en el curso del siglo XX. Es decir, un dato, un elemento, una pieza esencialmente mexicana, no porque fuera nativa de nuestro suelo, sino porque fue nativa de una cultura jurídica que creció en nuestro suelo y que provenía de los distintos factores de influencia que contribuyeron a crear el orden jurídico patrio. Este es el primer dato que no se ha perdido y que se sigue desarrollando. Y una segunda fuente, un segundo elemento que se suma al otro, que se concilia con el otro, que se combina con el otro para generar el nuevo derecho del ser humano, que es el orden jurídico internacional. Eso que llamamos el derecho internacional de los derechos humanos, que es una criatura del siglo XX y más específicamente, sobre todo, de la segunda mitad del siglo XX. Un producto de la reflexión de la humanidad en torno a las guerras y a la forma en que éstas han abatido, Primera, Segunda Guerras, a millones y millones de seres humanos, y a la necesidad, por lo tanto, de que la humanidad como conjunto y el derecho internacional público como expresión jurídica de ese conjunto cifrara la mirada ya no solo en la relación entre los estados, derecho internacional clásico, sino en la relación entre los estados y los individuos más allá de cualesquiera fronteras nacionales. De esta suerte aparece, como lo sabemos bien, el derecho internacional de los derechos humanos y en nuestro medio una de sus derivaciones más vistosas y para nosotros más comprometedoras, el derecho interamericano de los derechos humanos. De esta segunda fuerza proviene un gran conjunto de nuevos derechos o de renovadas